te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Qué significa eso, una promesa de Dios? ¿Cómo se cumplen las promesas de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de las promesas de Dios? En 2 carta de Corintios 1, versículo 20, hemos leído que en la vida de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, son sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En Lucas 24, versículo 45, dice Jesucristo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Una de ellas era sobre el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo dice: He aquí, yo enviaré la promesa. El Padre prometió, el Hijo envió y el Espíritu Santo vino. Y dice Jesucristo: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Josué capítulo 21, versículo 45, dice: no faltó, o como dice en hebreo, no cayó ninguna de las palabras de Dios al suelo. No cayó ninguna de ellas. Ninguna palabra de Dios cayó al suelo. Nada se quedó sin ser cumplido. Dice, no faltó palabra del Señor, de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Dice aquí, todo se cumplió. Todo se cumplió de las promesas de Dios. Y el apóstol Pedro, capítulo 2 de Pedro 2, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí aprendemos una cosa, que cuando el Señor promete algo, en su promesa está su naturaleza. Y nuestra pregunta es, ¿cómo Dios el Padre cumple su promesa? ¿Cómo tú y yo podemos recibir una promesa? Tenemos que saber algo de las promesas de Dios, y es esto. Dios, en primera línea, no cumple lo que promete, sino promete lo que ya ha cumplido. Quiero repetirte este pensamiento porque esto expresa mucho la naturaleza de Dios el Padre. Cuando el Señor te promete algo, no es porque Él lo va a cumplir.
En primera línea, Él ya lo cumplió y entonces ahora lo promete. La promesa de Dios, el Padre, no es que Él te promete algo para cumplirlo. No. Él ya lo cumplió y luego te lo promete. La promesa de Dios, tienes que saber, contienen los tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, del 1 al 15. Todo tiene su tiempo. O como dice en hebreo, todo tiene su tiempo señalado. ¿Has oído? Todo tiene su tiempo señalado. Todo tiene su tiempo señalado. Y todo lo que uno desea, anhela debajo del cielo, tiene su hora, su momento. Las promesas de Dios contienen el tiempo de Dios. Las promesas de Dios contienen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, es buena. La voluntad de Dios es de bendecirnos, hacernos bien. Dios el Padre nos quiere hacer bien. Él te quiere bendecir. Él te quiere ayudar. En el mundo tendréis aflicción, sí, es verdad. Pero nosotros no estamos en el mundo. Tú y yo vivimos en Jesucristo y en mí tendréis paz. Las promesas de Dios contienen la voluntad de Dios. Contienen los tiempos de Dios. Las promesas de Dios contienen el propósito de Dios. Y las promesas de Dios siempre son personal hacia tu vida. Cuando el Señor te promete algo, es porque Él sabe algo de tu vida que tú todavía no sabes. Cuando Dios el Padre te promete algo, es porque Él sabe algo de tu vida que tú todavía no sabes. Las promesas de Dios contienen la sabiduría y la presencia del futuro en tu presente. Cuando Dios te promete algo, es porque Él sabe algo de tu vida que tú no sabes. Las promesas de Dios te son dadas para que puedas tener una conversación con Dios. Y déjame explicarte por qué. Las promesas de Dios te son dadas para que haya una conversación entre ti y Él. ¿Qué significa eso? Que siempre que has recibido una promesa, que también a esa promesa le puede llamar profecía. Una profecía, una promesa, es algo personal que el Señor te lo da. ¿Cuándo? En dos lugares. ¿Dónde se reciben las promesas de Dios? Primero, en su palabra. Y el segundo, en su presencia. Y cuando el Señor te promete algo, es como una palabra profética. Una palabra profética. Yo creo en palabras proféticas. Absoluto. Pero en lo que no creo son en personas que se creen que tienen para todos una palabra. Para mí son unos profetas petardos, vamos a llamarle así. Yo creo en los 5 ministerios. Yo creo que el Señor ha puesto pastores para cuidar el rebaño. A apóstoles, evangelistas, maestros. Yo lo creo de todo corazón. Lo creo de todo corazón. Pero también tenemos que comprender que el Señor primero siempre te habla a ti personalmente. Siempre te habla a ti personalmente. Déjame explicarlo de otra forma. Si tú no te tomas tiempo para estar con el Señor, no esperes
que una persona con un don profético tenga una palabra para ti. Si no te tomas el tiempo para estar con su palabra, con el Señor, porque un profeta siempre lo único que hace es confirmar lo que el Señor ya te ha dicho. Un profeta, una palabra profética, una palabra de promesa, es algo muy personal, y confirma lo que el Señor ya te dio en la intimidad. Y cuando recibes una palabra profética, una palabra de promesa, es porque el Señor quiere hacer algo en tu vida, algo en el futuro. Una promesa es un propósito. Una promesa es una meta. Una promesa es un proceso. Una promesa es algo que el Señor quiere cumplir en tu vida. ¿Dónde se reciben esas promesas? En la intimidad con Dios. Él habla de espíritu a espíritu, en su presencia, en su palabra, que luego a lo mejor puede ser que venga un mensaje profético, una palabra profética, es otra cosa, pero solo para confirmar. Otra cosa, si tú estás en una iglesia, ningún profeta puede sobrepasar la autoridad del pastor en una iglesia. Puede venir quien quiera. La responsabilidad delante del Señor Jesucristo sobre el rebaño no la tiene el profeta, sino la tiene el pastor de la iglesia. Jesucristo dijo que la ley y los profetas del Antiguo Testamento iban hasta Juan Bautista. A partir de ahí se predica el reino, se enseña la gracia, y la autoridad máxima que Dios ha dado es la autoridad del pastor. El pastor tiene la autoridad máxima puesta por Dios. Pastores no se eligen. Pastores no se votan en una votación democrática. Un pastor es llamado por Dios, entrenado por Dios, elegido por Él y también guiado por Él. ¿Por qué digo esto? Porque una promesa y una profecía siempre tiene que ir mano en mano con lo que el Señor ya te ha hablado a ti. Por eso, una promesa, una profecía, solo puede testificar, o vamos a decir, darle más fundamento a lo que el Señor ya te ha hablado. Dios el Padre, y quiero que estés atento a las palabras que vienen ahora, atención, solo cumple sus promesas, oye, atención, a los que le conocen, a los que le temen, a los que le respetan, a los que le confían y a los que esperan en Él. Lo repito. Hay personas que dicen, Dios me dio una profecía, una promesa, y pase lo que pase, se va a cumplir. Bueno, de alguna forma tienes razón, de otra forma estás muy equivocado. Y déjame explicarte por qué. Porque el cumplimiento de una profecía, una promesa, van mano en mano como tú te comportas. Algunos se creen que pueden comportarse como quieren y las cosas se van a cumplir de todas formas. Quiero decirte, estás equivocado. Estás equivocado. Si tu vida, como dice en Efesios 4, andad dignos conforme al llamado. Si tu vida no es un reflejo del llamado de Dios, como dice la Biblia en Efesios 4:4, tu vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios ha hablado a tu vida, de tu llamado. No hay automatismo. Más,
Hoy por hoy, mi observación es esta, que la mayoría de las profecías no se cumplen. ¿Por qué la mayoría de las profecías no se cumplen? Y quiero que estés atento. La mayoría de las profecías no se cumplen no porque Dios no es fiel, sino porque nosotros algunas veces no reaccionamos en el momento y de la forma como tenemos que reaccionar. Dios, el Padre, hace su parte por la gracia de Jesucristo. Y en esa gracia tú tienes que estar en el lugar correcto. Déjame explicártelo. Si yo te regalo un bono para el bus o para el metro, tú puedes usar el metro, pero si no estás en la parada justo a su momento, pierdes el metro. Y muchas veces las cosas de Dios, quiero que estés atento, solo se cumplen cuando la persona correcta está en el lugar correcto, en el momento correcto. El Señor, Él ha dicho que todo tiene su tiempo. Todos los proyectos, los sueños, todas las promesas tienen su tiempo. Pero quiero decírtelo de todo corazón. Nosotros cristianos, por la gracia de Jesucristo, vivimos con Jesucristo. Por su gracia, Él nos sustenta. Y por su gracia, Él nos lleva, Él nos levanta, Él nos inspira. Por su gracia, Él nos protege. Pero, cuando nosotros, como dice la carta de Judas, capítulo 1, dice que algunos han convertido la gracia en libertinaje. Cuando dice en Judas 1, versículo 4, convierten la gracia en libertinaje. ¿Qué significa? Que algunos creen, Dios ya me perdonará todo, yo puedo vivir como yo quiera. Estás equivocado, muy equivocado, muy equivocado. La gracia no es el cheque en blanco para pecar. La gracia es el cheque en blanco para creerle a Dios para cosas buenas. Tu vida y mi vida tiene que ser un reflejo del llamado. Me explico. Si tú tienes un llamado, vamos a decir, por ejemplo, de ser un pastor ministro, pero tú no eres una persona de oración, ni de leer profundamente, y yo recomiendo leer la Biblia todos los días, mínimo 3 capítulos. Os lo recomiendo de todo corazón. 3 capítulos al día tenías que leer la Biblia. Si tú tienes un llamado de pastor, pero tú no añades lo único que el ser humano puede traer, que es disciplina. El llamado sin disciplina nunca se cumple. Disciplina es cuando la persona ha comprendido el llamado de Dios. Si tú tienes un llamado como pastor, pero no eres una persona de ayuno, de búsqueda, de humildad y de someterte a otro pastor, tú nunca, jamás en tu vida vas a ser pastor. Jamás. Jamás, olvídate. Más, os voy a decir una cosa. Conozco docenas de personas que tuvieron el llamado, sí, pero nunca permitieron el trato del Espíritu Santo. Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es cumplir el llamado. Y quiero decirte con la mano al corazón, queridos, con la mano al corazón. Dios el Padre, Él cumple sus promesas solo, atención, a los que le conocen, a los que le temen el temor de Dios, a los que respetan, tienen referencia, a los que le confían y a los que esperan en Él. ¿Sabes? La gracia se tiene que encontrar con la persona adecuada. La promesa
es lo que el cielo da a la tierra, a una persona, para que esa persona haga algo de su vida. ¿Por qué algunas promesas no se cumplen? ¿Por qué? Porque la promesa de Dios tiene que encontrarse con la obediencia del hombre, con la fe y la madurez. Déjame desarrollar este pensamiento junto contigo. ¿Por qué? Y yo he visto gente con un gran llamado. Pero cuando digo gran llamado, digo de verdad un gran llamado. ¿Qué pasó? Que ese gran llamado, esa gran promesa, ese gran propósito, de nada le ha servido. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia que refleje ese llamado, fe que crea a ese llamado y madurez que crezca hacia ese llamado. La obediencia, la fe, la madurez. Dios el Padre te promete algo, pero si tú y yo vivimos en lo oscuro de la maldad, de la amargura, ¿sabes? Hay pocas cosas que tienen tanto poder como la falta de perdón. Gente amarga tiene más poder negativo que demonios. Ningún demonio tiene el poder que tiene una persona amarga. Una persona con amargura tiene más poder oscuro que cualquier stupid devil demon. Una pregunta. ¿Has conocido tú alguna vez a una persona que era prometedora? ¿No has visto tú a lo largo de tu vida gente que tú ahora mirando hacia atrás decías, madre mía, lo prometedora que era esa persona? ¿Y qué pasó? Nada sucedió. ¿Por qué? Porque si no hay obediencia al trato del Espíritu Santo, fe a los caminos del Señor y madurez en el carácter, las cosas no se cumplen. Las promesas de Dios, algunos dirán, como yo un día leí, en la Biblia hay 7,000 promesas, dijo uno. El otro dijo, en la Biblia hay 12,000 promesas. Bueno, déjame explicarte una cosa. Todo versículo que sea necesario puede convertirse en una promesa para ti. ¿Cómo te das cuenta que Dios te da una promesa? Atención. Cuando tú lees la Biblia y un versículo en el Espíritu se te queda impactado, un versículo. Ese versículo le llaman el pan nuestro de cada día. Dios el Padre todos los días tiene un versículo que te habla, que te inspira, que te aclara, que te sana, que te fortalece, que te guía. ¿Sabes? Mira, las promesas de Dios hay que conocerlas, hay que apropiarlas, hay que confesarlas, hay que orarlas, hay que protegerlas y hay que esperarlas. ¿Me explico? No es tan difícil. Todo es un proceso. Attention, please. Mira, las promesas de Dios hay que conocerlas o reconocerlas en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es una promesa. Entonces, segundo, hay que apropiarla. Tienes que saber que cada promesa de la Biblia para ti es sí y amén a través de Jesucristo. Primero, hay que conocerlas. Segundo, hay que apropiarlas. Tú tienes que tomar las promesas de Dios para ti, algo personal. Si no lees la Biblia, nunca lo tendrás. ¿Y sabes lo que me da cuenta? Los muchos cristianos que no leen la Biblia. Por eso no hay fe, no hay poder, no hay resistencia contra las mentiras del diablo y de sus demonios. La
las promesas de Dios hay que conocerlas, hay que apropiarlas a una forma individual tuya. Tú te tienes que apropiar las cosas. Luego hay que confesarlas. Hay que confesarlas. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y luego hay que orarlas. Hay que orarlas. ¿Qué significa? Que hay que proclamarlas, orarlas. Hay que orarlas. Como dice Romanos 4. Hay que llamar lo que no es como si fuera. Romanos 4, versículo 17. Hay que llamar lo que no es como si fuera. Las promesas te permiten llamar lo del futuro al presente, lo que no es como si fuera. Porque para ti no es, pero para Dios sí. Las promesas de Dios hay que confesarlas. En el nombre de Jesús, confesarlas. Hay que proclamarlas en el nombre de Jesús. Y otra cosa, hay que protegerlas. ¿Contra quién? Contra gente que viene a abortar las promesas de Dios. Hay gente usada por los demonios para frustrarte. Por eso hay que proteger lo que Dios te ha dado. Y dice la Biblia que también hay que esperarlas porque traemos fruto con perseverancia. Cuando tú recibes una promesa de Dios, proclámala, háblala, habla de ella, proclámala, dale vida, dale existencia, dale derecho de estar en tu vida. Proclámalo en el nombre de Jesús. Proclama las promesas de Dios, porque puede ser que tú eres el único que tiene que creerlo en esta tierra. Las promesas de Dios solo necesitan una persona en la tierra que le crea las promesas de Dios. Las promesas de Dios hay que conocerlas, hay que reconocerlas por la palabra, apropiarlas en la oración, confesarlas día a día, orar por ellas continuamente, protegerlas con autoridad y esperarlas en el tiempo de Dios. ¿Dónde se encuentran las promesas de Dios? ¿Dónde? ¿Qué es lo que Dios te puede prometer? Él te puede prometer muchas cosas, pero siempre que te promete algo es algo íntimo a ti mismo, que otros no comprenden. Cuando el Señor te promete algo, te lo promete a ti, Él te lo promete. ¿Dónde se reciben esas promesas? Siempre en la palabra y siempre en su presencia. Eso significa que también si estás en la iglesia oyendo la palabra o la radio o una predicación, de repente algo se dice y tu espíritu lo recibe y tú sabes que es para ti. La promesa de Dios se recibe por su palabra en su presencia. Y tenemos unas cuantas promesas. Por ejemplo, hay promesas que Dios de Padre nunca nos va a dejar solo. Por ejemplo, la carta de Hebreos capítulo 13, versículo 5, miren lo que dice. Dice que Él prometió, no te desampararé ni te dejaré. Dice de manera, por eso puedo decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Y no temeré. Nada me puede hacer el hombre. Qué bonito, ¿eh? ¡Wow! La promesa de Dios te da seguridad. La promesa de Dios dice, yo no te voy a dejar solo. No, yo no te voy a dejar solo. Nunca te voy a fallar. Jamás te voy a abandonar. Es una promesa de Dios. Déjame darte otra. Génesis 28, versículo 15, dice aquí. Dice, además, yo estoy contigo. Y donde
y te voy a proteger donde quieras que vayas. Dice, y llegará el día que te traeré de nuevo y de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado todo lo que yo te he prometido. ¿Habéis oído? El Señor, Él va a cumplir todo lo que te ha prometido. Si tú te quedas cerca con el Señor es fiel. Dios es fiel. Algunos dicen, sí, pero las promesas solo se cumplen por la fidelidad de Dios. Bueno, en gran parte tienes razón. Pero la fidelidad de Dios requiere que alguien le crea a Dios. Una cosa es creer en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, dice semejante cosa. Dice, el Señor tu Dios, Él va contigo. No te dejará ni te desamparará. El Señor jamás te va a dejar solo. ¿Has oído? Nunca te va a fallar y nunca te va a dejar solo. Esa promesa tú la recibes, tú la apropias, tú la proclamas, tú la oras, tú la usas para luchar esa buena batalla de la fe. Josué, capítulo 1, versículo 5, mira lo que dice aquí. Dice, no te fallaré ni jamás te voy a abandonar. Qué precioso, ¿eh? Y Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, nos dice semejante cosa. Dice, nunca te voy a fallar, ni tampoco te voy a abandonar. Una promesa de Dios es como cuando le haces a un caballo. Con el hierro lo calientas en el fuego y le das una marca al caballo, una propiedad. Una promesa de Dios significa que tú eres propiedad del Espíritu Santo de Dios. Una promesa de Dios es profética, es inspirativa, es emocionante, es alentativa, te protege, te mantiene fresco y despierto, te anima, te confirma como hijo o hija de Dios. Una promesa de Dios es profética. Todavía no se ve, pero tú ya tienes la realidad de esa profecía. Una promesa de Dios tiene el poder de levantarte. ¿Sabes cómo también le llaman a las promesas de Dios? ¿Quieres saberlo? Los sueños de Dios. ¿Sabes, querido oyente? Quiero preguntaros una cosa con la mano al corazón y quiero que estéis atentos a lo que voy a decir ahora. ¿Qué dirías? Y quiero que estés atento, ¿eh? ¿Qué dirías si los sueños que tú tienes sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro? Pregunta, ¿qué dirías si los sueños que tú tienes no son tuyos, sino es Dios el Padre que te ha dado esos sueños? ¿Por qué? Porque un sueño tiene el poder de levantarte. Un sueño tiene el poder de animarte. Un sueño es una promesa. Tú sueñas, Dios promete. Y cuando el Espíritu Santo habla, eso se llama profecía. Él te promete por una profecía. ¿Sabes? Un sueño tiene el poder de levantarte. Un sueño te anima, un sueño te inspira, un sueño te sana, un sueño te revoluciona, un sueño te anima. Un sueño es impresionante, el poder de un sueño. No dejes de soñar, porque en ese sueño hay una promesa de Dios, seguro. Una promesa de Dios siempre va mano en mano con los talentos y con los dones que Él te ha dado. Una promesa de Dios es un sueño. Y querido oyente, no dejes de soñar. Querido oyente, pase lo que pase, no dejes de soñar, por el amor de Dios. No dejes de soñar sobre tu vida, sobre tu familia. No dejes de soñar
Porque si dejas de soñar, empiezas a tener pesadillas en tu espíritu. Sueña sobre tu vida. Levanta las alas. Créele a Dios. Un sueño te alimenta. Un sueño te inspira. Un sueño te da color. Un sueño te despierta. Un sueño te da fuerza. Todo eso es una promesa. Una promesa de Dios es cuando Dios el Padre, por Dios el Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, te da algo en tu espíritu. Sueña. Atrévete a soñar. No tengas miedo de soñar. Atrévete a soñar. Porque el sueño, la promesa, la palabra profética, es algo muy personal en tu espíritu. Una promesa de Dios te ayuda a no perder el norte en tu vida. Cuando tienes un sueño, cuando tienes una meta, pase lo que pase, tú sabes a dónde vas. Pase lo que pase. Un sueño es como un faro de luz. Antiguamente, a las costas se ponían faros de luz para que los barcos de lejos vieran dónde estaba el puerto seguro. Cuando tú tienes una promesa, cuando tienes un sueño, tienes un faro de luz, y no importa qué tormenta, presión, ataque, tú pasas. Siempre que alces tus ojos hacia los montes y diga, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de aquel que ha creado los cielos y la tierra. Aquel que puso su sueño en mí. Los sueños de Dios te inspiran. No dejes de soñar. Alguno dirá, pastor, ¿de qué puedo soñar? Puedes soñar de lo que tú tengas en tu corazón. No hay límites. Absoluto. Siempre que los sueños sean limpios, siempre que los sueños no humillen o maltraten a otra persona. Los sueños de Dios contienen la naturaleza de Dios, con amor, con respeto al próximo. Los sueños, las promesas, las profecías. Una promesa de Dios te ajusta. Una promesa de Dios te ayuda a comprender con quién puedes estar junto, con no. Una promesa de Dios es como una meta. Tú sabes con quién juntarte y con quién no. Cuando tienes una promesa de Dios, tú percibes quién es dañino, quién es tóxico en tu vida. Las promesas de Dios te ayudan a juntarte con los campeones de tu vida. Una promesa de Dios te protege de no invertirte en lo que no te conviene. Ten cuidado de no meterte en lo que no es la voluntad de Dios. Una promesa, cuando Dios te promete algo, te protege de no invertirte en yugo desigual, que al fin y al cabo te va a frustrar. Una promesa de Dios te ayuda a ahorrar tiempo y recursos, porque cuando tienes una promesa de Dios, tú sabes con quién juntarte y qué hacer y lo que no hacer. Una persona con una meta, con un sueño, con una promesa, sabe lo que otros no saben. Una promesa de Dios te ayuda a regular tu estilo de vida, porque tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Una promesa de Dios es eterna. La promesa de Dios no pierde el poder. Pero, como dije, una promesa de Dios también depende, en cierta forma, de nuestro comportamiento. Porque si no nos comportamos mal. Por ejemplo, si el Señor te ha prometido tener una familia feliz, pero tú eres un mujeriego, no me gusta la palabra, vamos a decir, eres un sinvergüenza, esa es la palabra adecuada. Eres sí, un estúpido. Hay más palabras más fuertes que no quiero decirte, pero la existen. Entonces,
¿De qué narices se van a cumplir en tu vida las promesas de Dios? ¿Me quieres tomar el pelo? Si el Señor quiso darte una familia feliz y te dio la promesa, entonces ¿por qué lo rompes todo? Las promesas de Dios, queridos, oíme, no son ilusiones, sino visiones. Una promesa, una profecía, un sueño y una visión es todo lo mismo. Quiero que tú lo escribas. Una visión, una promesa, un sueño o una profecía. Todo es lo mismo, es la misma palabra, lo mismo. Una promesa de Dios te acostumbra a oír y a reconocer la voz del Señor. Una promesa de Dios te ayuda a profundizar tu confianza en la palabra de Dios. Una promesa de Dios es la vacuna del Señor contra la depresión. Querido oyente, no dejes de soñar. Sueña. Sueña cosas lindas. Sueña de un futuro mejor. Tú dices, no, es que, por el amor de Dios, come on, guys, come on. La tierra no está llena de guerra, la tierra no está llena de Satanás. Perdona, no es así. ¿La tierra está llena de su gracia? Sí. ¿La tierra está llena de su gloria? Amén. ¿La tierra está llena de su conocimiento? Absoluto. La tierra está llena de su gracia. Y una promesa es una vacuna contra la depresión. Una promesa de Dios te permite ser feliz cuando otros no tienen ninguna razón para ser feliz. Las promesas de Dios siempre son atadas al pacto y a la sangre de Jesucristo. Dios el Padre, Él te dio una promesa porque su Hijo Jesucristo te dio un propósito. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Hebreos 8, versículo 6, que a través de Jesucristo, oye lo que dice, quiero que estés atento. Y como yo sé que tú has leído la Biblia 27 veces, tú sabes lo que voy a decir ahora. Hebreos 8:6 dice que en Jesucristo hay mejor ministerio, mejor pacto y mejor promesas. ¡Qué precioso! Y Hebreos 6:12 dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, atención, heredaron las promesas. ¿Qué necesitamos para que las promesas se cumplen? Fe y paciencia. Fe significa que tú sabes que Dios ya lo hará de alguna forma. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:1. Es un pedazo de versículo, dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios promete, pero tú y yo tenemos que, por su gracia, actuar correctamente. La promesa de Dios sobre tu vida es el testimonio de la intimidad y soledad que tú tienes con Él. Y ¿sabe lo que significa promesa en griego? Que no quiero dejarte eso. No quiero que te pierdas esto. Promesa en griego significa seguridad divina. Qué precioso. Y sabes, la promesa de Dios tiene un proceso. La promesa de Dios tiene un proceso. Es interesante que la promesa empieza con la letra P. Promesa. Ahora, tienes que saber que hay otro personaje en la Biblia que también tuvo experiencia con esa palabra, la P. Y déjame decirte quién era.
José, hijo de Jacob, de Rahel, tuvo una promesa grande, linda sobre su vida. Él tuvo los sueños, él vio la promesa. Pero sus hermanos, y ahora oye, lo metieron en un pozo, luego lo vendieron en la casa de Potifar, luego lo metieron en la prisión y al último llegó al palacio. Pozo, Potifar, prisión, palacio. Pero antes de todo estaba la promesa. ¿Sabes qué fue el peligro o el momento más peligroso de la vida de José? No fue cuando fue llevado a la cárcel. Si él hubiera hecho adulterio con la esposa de Potifar, probablemente ahí eso lo hubiera quebrantado, partido en dos. Y dice la Biblia que él cumplió su propósito. Por eso la palabra propósito, profecía, promesa, visión, todo eso es la misma palabra, el mismo espíritu, el mismo pensamiento. Y yo sé que el Señor te ha dado promesas. Y esas promesas te doy un consejo. Tienes que escribírtelas, como dice el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. 2, versículo 2, perdona. Dice, escríbelas y declárarás. Tienes que declararla. Yo en mi Biblia alemana, en letra, un hermano que restauraba Biblias en Alemania me preguntó un día si él podía restaurar mi Biblia. Y ya 3 veces le he cambiado la funda de cuero. Tantas veces la he desgastado. No por dentro, porque me lavo las manos, no toco las manos con los dedos sucios la Biblia. Jamás, never, jamás. Le tengo un respeto. Y tampoco pongo la Biblia en el suelo. Es algo de respeto que le tengo. Cuando el hermano me dijo, pastor, ¿le puedo renovar la Biblia? Digo, sí, claro. Él la cosió a mano. Y me dijo si él me podía escribir. Porque hizo un trabajo y le dejaron unas hojas con oro, letras de oro. I mean real oro, no oro del chino, verdadero oro. Y me dijo, pastor, ¿le puedo escribir algo en letra de oro? Oh, dije, encantado. Y le di las promesas que Dios me dio. Promesas que arden en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo también tengo ataques. Tengo dificultades, lo mismo que tú. Pero siempre me acuerdo de las promesas. Las promesas. Las promesas. Si Dios te dio una promesa, es porque Él no se ha olvidado de ti. Por eso, acuérdate que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y a través de Él, amén. No dejes de soñar, querido oyente, sigue orando, creyendo, esperando y antes o después verás ese gran milagro en tu vida cuando Dios cumple sus promesas. Que el Señor guarde. Shalom.